Bueno, ¿qué tal? Este es el video tutorial de la primera clase virtual. La clase 1 va a ser hidrostática o estática de fluidos, dando una continuación donde nos habíamos quedado. En esta hoja 1 van a poder ver también una imagen del libro base para que lo puedan adquirir, ¿no? Bueno, primeramente puse un poco de teoría para un poco complementar a lo que ya estábamos llevando. ¿Y qué es hidrostática? Se denomina hidrostática la especialidad de la física dedicada al análisis del equilibrio de los fluidos. Se trata de la rama de esta ciencia que se orienta a la investigación de los fenómenos vinculados a los fluidos que se hallan en un contenedor o en un recipiente, ¿no? En otras palabras, es el estudio del comportamiento de un fluido cuando está en reposo, cuando no se mueve. Bueno, es importante cuando nos referimos a hidrostática, nos tenemos que referir a los fluidos. Un fluido es una sustancia cuyas moléculas están unidas por una fuerza de atracción o cohesión débil. Estas sustancias son líquidos o gases. Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. En el caso de los gases, además, carecen de volumen propio. ¿Ya? Bueno, los principios que vamos a ver en esta parte es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, lo cual también ya lo vimos en clases. También vimos los tipos de presión que existen, que son la presión atmosférica, hidrostática, atmosférica, ¿no? Y también la presión manométrica. Pero la que nos interesa es la presión hidrostática, que en sí es la presión que ejerce una columna de agua en un recipiente, ¿no? La presión hidrostática se define por la densidad, por la gravedad, por la profundidad. También es importante recordar lo que son las diferencias de presiones. La diferencia de presiones entre dos puntos a distinto nivel de un líquido viene dado por la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 por el peso específico por la diferencia de profundidad, ¿no? Aquí está mal esta parte, van a poner aquí profundidad. Ya. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Para recordar un poco lo que ya habíamos hecho. Determinar la presión en el fondo de un depósito que contiene glicerina bajo presión de un gas que ejerce en kilopascales. Aquí tenemos un depósito que tiene, como ven, toda esta parte oscura es glicerina. Este es un depósito cesado y encima de esta glicerina hay un gas. Y este gas está ejerciendo una presión sobre la glicerina. Y esa presión es 50 kilopascales. La presión del gas es 50 kilopascales. La profundidad, o es decir, toda la altura de nuestra glicerina es 2 metros. ¿Ya? Dice determinar la presión en el fondo de nuestro depósito. La presión en el fondo del depósito va a ser la suma de todas las presiones que influyen. En este caso, la primera presión es la que ejerce esta columna de sustancia, de la glicerina. Y hay que sumarle la presión además que ejerce el gas. Sería 50, que es la presión del gas, más el peso específico. Esto es peso específico de la glicerina por la profundidad. En vez de peso específico, podríamos poner también densidad por gravedad, pero la densidad por gravedad es igual al peso específico. Entonces, 50 más el peso específico de la glicerina va a ser 12,34. De la glicerina es 12,34 kilonewtons metro cúbico. Por la profundidad, que es 2 metros. El resultado nos da 74,68. Ese es el peso específico, esa es la presión al fondo del depósito, ¿no? Este es un ejemplo sencillo de lo que estábamos viendo. Aquí podemos ver también un poco de teoría respecto a piezómetros y manómetros, ¿no? Eso igual ya lo vimos, pero aquí lo pueden complementar un poco. Ejercicio. Aquí dice, vamos a hacer un poco más grande, el manómetro que se muestra contiene 3 líquidos. Cuando la presión en el punto 1 es 10 kilopascales. Determinar la distancia de separación D. Esta es la distancia de separación D.
utilice una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado para el mercurio, y para el mercurio hay una densidad relativa de 13,6. Entonces, como pueden ver, esta es la figura. Es un manómetro, donde, aquí manómetro abierto, como ven acá, donde hay tres sustancias. Primeramente aquí, este es un gas, ¿ya? P1 es un gas, y luego del gas viene el aceite. Este aceite tiene la distancia desde acá hasta este punto es 50 milímetros. Luego del aceite viene agua, que es 30 milímetros. Luego viene, esto es mercurio, ¿ya? Y luego del mercurio viene otra vez agua, que tiene una distancia desde este punto hasta este punto de 70 milímetros. El objetivo es cuánto es la distancia desde este punto, que es el punto C, hasta este punto, que es el punto D, ¿ya? Y esta distancia es D. Ya, así es como describimos el gráfico. Vamos a proceder a realizarlo. Ya. Vemos acá. La separación del aceite y el agua aquí es el punto A, luego esta separación es el punto B, punto C, punto D. Calcularemos primero lo que pasa en el punto A. En el punto A, la presión en el punto A va a ser la suma de la presión de esta columna de aceite más la presión que ejerce este gas. La presión en el punto 1 es la misma en este punto, ¿ya? Porque es un gas. En todos los puntos es la misma presión. Va a ser P1 más la presión que ejerce el aceite. Desglosando sería, la presión del aceite sería peso específico del aceite por su profundidad. El peso específico del aceite, como no conocemos, vamos a usar la densidad relativa. Densidad relativa por el peso específico del agua por la profundidad, que es A en este caso, es la presión que ejerce el aceite. Entonces reemplazamos. PA va a ser igual. P1 decía que como dato era 10 kilopascales. Ponemos 10 por 10 a la 3. Eso significaría que va a ser 10 pascal. 10 por 10 a la 3 pascales, ¿no? Y no es que sería kilo. Más peso específico del agua es 9810. ¿Ya? El peso específico del agua. Por la densidad relativa del aceite es, en este caso no está ese dato, pero debería estarlo, es 0,88, ¿ya? Es como dato. La densidad relativa del aceite es 0,88. Por la profundidad A, como está en 50 milímetros, lo convertimos a metros, por eso es que está 50 sobre 1000. El resultado de todo esto es 10.431.64 pascales, ¿ya? Esa es la presión en el punto A. Ahora lo que queremos es la presión en el punto B. La presión en el punto B, que es acá, es la suma de la presión de esta columna de agua más la presión de esta columna de aceite más la presión del gas. Como ya tenemos toda esta presión del aceite y del gas, es la presión A, directamente va a ser la presión B, va a ser igual a la presión A más la presión que ejerce esta columna de agua, que va a ser el peso específico del agua por la profundidad. Reemplazamos PA, era 10.431.64 pascales, más peso específico del agua, 9.810. Y por B. B es 30 milímetros, lo dividimos entre 1000 para que sea metros. El resultado de todo esto es 10.725.94 pascales. ¿Ya? Ahora pasaremos a la siguiente parte. Ya tenemos la presión A, la presión B. Ahora vamos a buscar la presión C. La presión C va a ser igual a la presión que ejerce esta columna de agua más la presión atmosférica. Va a ser PO más la presión de esta columna de agua. En este tipo de ejercicios hemos dicho que la presión atmosférica la despreciamos, es 0. Más, como es agua, el peso específico del agua es directamente 9.810 por la profundidad, que es 70 sobre 1000. El resultado sería 686.7 pascales. Ahora la presión D.
La presión D sería la sumatoria de la suma de esta presión de mercurio más la presión acumulada, ¿no? Sería al final la presión C más la presión C más la presión del mercurio, el peso específico del mercurio por la profundidad, ¿no? Antes de esto, aquí sabemos que la presión B va a ser igual a la presión D, por eso aquí se hace esta igualación, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar la presión D, directamente lo hemos visto anteriormente, y era 10.725. Va a ser igual a la presión, perdón, esta es la presión B. Y la presión D va a ser directamente PC más el peso de esta columna de mercurio, ¿ya? Entonces lo seguimos desarrollando. Bueno, aquí tenemos este resultado. De esto vamos a despejar D. Es decir, a este valor le vamos a restar la presión en C, que era 686.7, y luego vamos a proceder a dividirle el peso específico del mercurio, ¿no? Directamente nos pasamos acá. Entonces, la presión, en este caso 10.725.94 menos 686.7 nos da 10.039.24. Eso entre el peso específico del mercurio, que es la densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. El resultado nos va a dar 7,525 por 10 a la menos 2 metros, en otras palabras, 75.25 milímetros. Entonces, de esta manera se llega a obtener la distancia D. Ya, ahora pasaremos a otro ejercicio. Acá. Como ven, dice, tenemos un aceite de densidad relativa 0,75. Está fluyendo a través de la boquilla mostrada en la figura y desequilibra en la columna de mercurio del manómetro U. Determinar el valor H si la presión en A es de 1,4 kiloponios centímetro cuadrado. Como ven, aquí tenemos una boquilla que está entrando aceite, ¿no? Entra aceite y luego llega a descender por esta columna y luego se encuentra con mercurio. ¿Ya? Este mercurio, como ven, sube hasta acá. Y la pregunta es, ¿cuánto vale H? Este es valor H, este H. Como dato vemos acá que la distancia desde este punto A, donde tenemos el dato que la presión en el punto A es 1,4 kiloponios centímetro cuadrado, desde este punto hasta este punto, que es el D, es 0,825 metros. Desde D hasta B es H, ¿no? B es la separación del aceite con el mercurio. Aquí su paralela decimos que es C. Y aquí donde termina mi superficie de mercurio es D. ¿Ya? Datos. Densidad relativa del aceite 0,75, densidad relativa del mercurio 13,57, presión A es 1,4 kiloponios centímetro cuadrado. Esto haciendo conversión me saldría 137,34 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Eso pueden comprobarlo. ¿De qué conocemos? Acá sabemos que el punto B, como está a la misma altura o profundidad del punto C, tiene la misma presión, ¿ya? Eso siempre es dato. Presión B va a ser igual a presión C. Calcularemos presión B. Presión B va a ser la sumatoria de la columna de aceite, toda esta columna de aceite, más la presión que se ejerce en el punto A. Presión A más la presión de esta columna de aceite. Presión A hemos dicho que era 137,34 más. Aquí directamente vamos a usar densidad, gravedad y profundidad, ¿ya? Entonces, aquí veremos primeramente la densidad del aceite por la gravedad por la profundidad. La profundidad del punto A al punto B es 0,825 más H. Como ven acá, reemplazando PA, 137,34 más. Densidad del aceite es igual a la densidad relativa 0,75 por la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad 9,81, por lo que dijimos, ¿no? La profundidad. Ahora, todo este valor lo estoy dividiendo entre 1000, para que las unidades se trabajen en kilonewtons, porque este valor de acá está en kilonewtons.
El resultado de todo esto sería la presión B 137,34 más 7,36 por 0,825 más H. Hasta ahí sería PB. Ahora hacemos PC, la presión en el punto C, acá. Sería la sumatoria de esta columna de mercurio más la presión atmosférica, pero la presión atmosférica es 0, entonces no la escribimos. Directamente la presión del mercurio. En este caso es densidad relativa del mercurio, densidad del mercurio por la gravedad por la profundidad. La densidad del mercurio es densidad relativa 13,57 por 1000 por GH por G. Sobre 1000 porque, como dijimos anteriormente, vamos a manejar kilonewtons. Nos sale 13,57 H por G. Entonces tenemos estos dos valores, tanto la presión B y la presión C, lo reemplazamos acá. Al reemplazar nos sale esto. Y como ven, solo tenemos una incógnita que es H en ambos lados. Al despejar H y al resolver todas las operaciones matemáticas, nos sale que H es igual a 1,14 metros. Eso lo pueden volver a hacer en sus casas y les debería salir ese valor.